buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que ahora pueden acceder a todo el contenido exclusivo y capítulos anticipados en mi Patreon. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 39. No queda tiempo. Mientras Eren, Armin, Mina y el resto de su equipo ascendían el imponente muro María utilizando su innovador equipo de maniobras tridimensional, su emoción impulsada por la adrenalina era palpable. El viento azotaba sus cabellos mientras se empujaban cada vez más alto, impulsados por una feroz determinación de llegar a la cima. Al llegar a la cima del muro, esperaban no ver más que la interminable extensión de tierra estéril que se encontraba más allá. Sin embargo, lo que se encontraron fue mucho más alarmante. Una desalentadora fila de soldados fuertemente armados habían formado una barrera impenetrable, con sus armas apuntando al grupo de valientes aventureros. El sonido de rifles chocando y el ominoso zumbido de cañones cargados llenó el aire. «¿No te atrevas a dar un paso más cerca, Titán?». La voz frenética del capitán resonó en el campo de batalla, su dedo tembloroso apuntando acusadoramente a Eren y sus camaradas, que estaban rodeados por una barricada de soldados. El miedo se apoderó del corazón del capitán mientras miraba a Eren, cuya sola presencia era suficiente para sembrar el terror en los corazones incluso de los soldados más valientes. Rico se paró al lado del capitán, ajustándose las gafas con un sentido de urgencia, mientras Ian miraba a Eren con una mirada calculadora. Mientras la mirada de Ian recorría de arriba abajo la figura que tenía delante, no pudo evitar sentir una sensación de asombro y admiración por el joven que tenía delante. Eren Yeager, el que había hablado sin miedo la verdad al comandante Erwin, estaba finalmente al alcance de Ian después de meses de anhelar conocerlo. Mientras observaba el exterior robusto de Eren y su mirada penetrante, Ian no pudo evitar preguntarse qué experiencias habían dado forma a este individuo decidido. Con su apariencia juvenil desmintiendo la feroz determinación que ardía dentro de él, Eren se mantuvo erguido, su convicción inquebrantable irradiando de cada uno de sus poros. Al ver las muchas armas apuntando hacia ellos, Mikasa se preparó para amenazarlos. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Mina dio un paso adelante, sus ojos ardiendo de ira y desafío. ¿Qué significa esto?, exigió, su voz resonando en el tenso silencio. Eren no es un titán. Sus palabras parecieron flotar en el aire, desafiando a los soldados a actuar contra ella. Dudaron, inseguros de qué hacer ante tanta audacia. Pero incluso mientras contenían el fuego, con sus armas aún apuntando al grupo, la tensión continuó aumentando. La voz del capitán Weilman reverberó a través del muro, llena de una amalgama de miedo e ira mientras gritaba. No pueden engañarnos con sus mentiras. Los soldados, que ya estaban nerviosos, retrocedieron con temor mientras apuntaban sus armas a Eren, que estaba allí con una mirada inquebrantable. Lo vimos salir del titán. El capitán continuó, su voz temblando con intensidad. Es un titán, como el resto de ellos. A pesar de las palabras del capitán, Eren permaneció estoico, sus ojos se entrecerraron mientras miraba el cañón de las armas de los soldados. Mina se quedó congelada, su corazón latiendo contra su pecho mientras miraba los cañones de tantas armas apuntando directamente a ella. La vista fue suficiente para hacerla tragar audiblemente, pero sabía que no podía permitirse mostrar ninguna debilidad frente a los soldados. Con una respiración profunda, se tragó su miedo y dio otro paso decidido hacia adelante, sus ojos fijos firmemente en Eren Yeager antes de mirar al capitán. «Si vieron eso», comenzó, su voz temblando solo ligeramente, «entonces lo vieron matando titanes y salvando a sus compañeros cadetes. Pregúntenle a cada cadete que pasó por el muro. Todos ellos les dirán lo mismo». Mientras hablaba, el miedo de Mina comenzó a desvanecerse, reemplazado por una feroz determinación de defender el honor de Eren y demostrar su valía a los escépticos soldados que tenía delante. Se convirtió en un titán y mató a más de 60 de ellos. Continuó, su voz subiendo con pasión. Y salvó innumerables vidas en el proceso. Si no fuera por Eren, no estaríamos aquí hoy. Con fuego en sus ojos, Mina hizo el saludo al final para mostrar su lealtad inquebrantable a la humanidad.
La tensa atmósfera era palpable mientras los soldados, cada uno con un dedo en el gatillo, se miraban unos a otros, sus rostros sombríos y resueltos. Era cierto, muchos de los cadetes habían hablado en voz alta sobre cómo Eren, en su forma de titán, había ayudado a los cadetes en su supervivencia. Sin embargo, su lealtad a sus superiores y el miedo a las consecuencias les habían impedido reconocerlo abiertamente. Ahora, mientras se encontraban cara a cara con el objeto de su miedo y asombro, sus armas a punto de disparar, lentamente comenzaron a bajar sus armas, sus ojos moviéndose con incertidumbre. El silencio solo fue roto por el sonido del trago del capitán Weilman, lo suficientemente fuerte como para reverberar en la quietud del aire. Su rostro estaba ceniciento, y parecía que estaba a punto de desmayarse por el miedo abrumador que lo invadió. Con una espada en cada mano, se paró frente a Eren, sus ojos mirando a todos a su alrededor, desafiándolos a hacer algo para dañarlo. Sabía que él estaba en peligro, y estaba decidida a protegerlo a cualquier costo. Sus palabras eran como una advertencia para todos los que estaban a su alrededor. Si alguno de ustedes quiere dañar a Eren, den un paso adelante. Les mostraré mis habilidades para cortar carne y huesos. Mikasa habló con la mirada más mortal, haciendo que muchos soldados tragaran con miedo, especialmente el capitán Weilman. Ian no pudo evitar soltar una carcajada de corazón al ver a la joven soldado amenazando a todos. Esta nueva generación es salvaje. Pensó para sí mismo, sus ojos escaneando la escena frente a él. Mikasa, que le recordaba a su propia hija con su amor por la lucha con espadas y la equitación. A pesar de encontrar la situación divertida, Ian sabía que tenía que actuar antes de que el capitán cometiera un error fatal. Con una respiración profunda, Ian dio un paso adelante, sus ojos fijos en el grupo de soldados que se preparaban para abrir fuego. Con un movimiento rápido, se aclaró la garganta ruidosamente, el sonido cortando el tenso silencio como un cuchillo mientras todos los ojos se volvían hacia él. Todos, contengan el fuego. Gritó con autoridad, su voz resonando en el aire para que todos lo escucharan. Sus palabras tuvieron un efecto inmediato. Los soldados cercanos lo miraron confundidos, bajando lentamente sus armas. Cuando Weilman giró la cabeza rápidamente, sus ojos se fijaron en los de Ian, y su expresión se endureció. Ladró con dureza, su voz con un toque de ira y sospecha. ¿Qué crees que estás haciendo, Ian? ¿Estás con el titán? La fuerza de sus palabras hizo que unas pocas gotas de saliva cayeran en la cara de Ian, para su disgusto. A pesar de la tentación de poner los ojos en blanco en respuesta al alarde de Weilman, Ian logró contenerse. No podía comprender por qué a hombres como Weilman, con su poder y ego descontrolados, se les permitía tener tanta influencia sobre los demás. Ian se paró frente al capitán. Su postura era erguida y firme, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. No estoy con el enemigo, capitán. Dijo, su voz firme e inquebrantable. Pero tengo órdenes directas del propio comandante Pixis. Con estas palabras, se metió la mano en el bolsillo interior de su uniforme y sacó una carta. Los otros soldados, incluida Rico, observaron en silencio, sus ojos moviéndose de un lado a otro entre Ian y la carta. Ian dio un paso adelante y le entregó un trozo de papel al capitán, con los ojos fijos en el suelo. Señor. Dijo, su voz baja y firme, el comandante Pixis ha emitido nuevas órdenes. Dice que si nos encontramos con alguien con poderes similares a los de Eren Viajer, debemos retirarnos. Las cejas del capitán se levantaron de sorpresa. Esas son órdenes serias. Dijo, tomando el papel de la mano extendida de Ian. Lo desdobló y escaneó la escritura, sus ojos se entrecerraron mientras leía. Esta es la letra de Pixis. Murmuró, su mente corriendo con preguntas. Con el ceño fruncido, Rico inclinó la cabeza hacia adelante para leer la carta, sus ojos escaneando las palabras con intensidad mientras su mente corría con pensamientos y preguntas. Cuando terminó de leer, Rico murmuró para sí misma. ¿En serio? Su voz apenas audible pero goteando con una mezcla de confusión e incredulidad. De repente, levantó la vista hacia todos los demás. Con una respiración profunda, Rico gritó a regañadientes. Todos, retírense. Su voz resonó con autoridad y orden mientras trataba de mantener sus dudas y sospechas a raya. Todavía mirando a Eren con escepticismo, sin saber qué pensar de él todavía, Rico no pudo evitar sentir una sensación de inquietud e incertidumbre mientras veía a los soldados bajar sus armas una vez que escucharon la orden. A medida que la tensión en el aire se disipaba lentamente, Rico no pudo evitar preguntarse qué otras sorpresas le deparaban a ella y a su equipo. Una ola de alivio invadió a Mina, y su cuerpo se relajó mientras suspiraba profundamente.
Su hombro se encogió y sus piernas sintieron que se rendirían en cualquier momento. Estaba tan agradecida de que Armin estuviera allí con ella, y él rápidamente le puso una mano de apoyo en el hombro, recordándole su apoyo y lealtad inquebrantables. Los ojos de Mina se encontraron con los de Armin, y supo que siempre podía contar con él para que estuviera a su lado, sin importar qué. Mientras Mina trataba de recuperar el aliento, notó que Anye, Reiner y Bertolt eligieron ese momento para alejarse. Parecían haber sentido que los soldados ya no les prestaban atención, y podían escapar. Mientras Reiner se alejaba, su mente corría con preguntas, no pudo evitar preguntarse cómo el comandante Pixis había sabido que un cambiaformas de titán podría aparecer. La sola idea le envió escalofríos por la espina dorsal, haciendo que el sudor frío le rodara por la cara. La situación se estaba volviendo más complicada por segundo, y Reiner no pudo evitar sentirse abrumado por todo. Primero, Eren se había transformado y había ganado el control total de su cuerpo de titán, algo que a Reiner y a sus camaradas les había llevado años dominar. Segundo, Armin y Mikasa parecían estar un paso por delante del juego, como si hubieran sabido de los poderes de titán de Eren todo el tiempo. El peso de todo esto estaba empezando a afectar a Reiner, y soltó un suspiro de cansancio. Por un breve momento, incluso se preguntó si sabían sobre Marley y el mundo exterior, pero rápidamente descartó la idea. Después de todo, no había forma de que supieran de tales cosas. Mientras Reiner trataba de dar sentido a la situación, no pudo evitar sentir una sensación de pavor que se arrastraba. ¿Qué otros secretos escondían sus enemigos? Con una voz severa y una presencia imponente, Ian declaró: muy bien, hasta que llegue el comandante Pixis, Eren Yeager, Armin Arlert y Mikasa Ackerman, vendrán conmigo. Sus ojos escanearon el lugar, haciendo contacto visual directo con cada miembro del trío mientras hablaba. Eren, Armin y Mikasa sabían quién era Ian. Podían sentir el peso de sus palabras y la seriedad de la situación. Sin pensarlo mucho, se pusieron en fila detrás de Ian mientras él daba un paso adelante, alejándolos de los demás. Mientras Rico veía a Eren alejarse, no pudo evitar sentir una sensación de sospecha hacia él. Entrecerró los ojos, preguntándose cómo el comandante Pixis había sabido de personas como Eren antes de su llegada. Era como si algún tipo de secreto se les hubiera ocultado, dejándolos sin preparación para los desafíos únicos que la presencia de Eren presentaba. A pesar del cansancio que ya se había instalado en sus huesos, Rico no pudo evitar preguntarse qué otras sorpresas les esperaban. Con un suspiro pesado, se resignó al hecho de que este día estaba lejos de terminar y que los desafíos que enfrentarían apenas habían comenzado. Mientras Ian se llevaba a los jóvenes cadetes mientras caminaban por la cima del muro, Rose y Rico decidieron seguir a Ian. Tal vez podría averiguar de qué se trataba todo esto. El cuerpo de Jin temblaba de agotamiento, sus extremidades se sentían pesadas y débiles mientras él y sus camaradas, Marco y Floch, descendían del imponente muro Rose. A pesar del alivio de finalmente poder escapar de las garras de los titanes, el trío estaba emocionalmente agotado por el horror que habían presenciado. La devastación y la destrucción que se habían causado a sus compañeros soldados los habían dejado conmocionados, sus corazones pesados de dolor y pena. Mientras se dirigían hacia el lugar donde todos los demás descansaban, vieron que muchos lloraban, sus rostros grabados con terror y desesperación. El peaje de la batalla había sido pesado, y las consecuencias eran un mar de cuerpos rotos y espíritus destrozados. Sin embargo, en medio del caos, también había aquellos que se abrazaban, agradecidos de estar vivos, y salieron de la refriega de una pieza. Jin escaneó a la multitud, sus ojos buscando a sus amigos, Konie, Sasa, Ymir y Krista. No tardó en verlos, sentados alrededor de una mesa redonda de madera, sus caras una mezcla de agotamiento y alivio. A pesar del trauma que acababan de soportar, estaban vivos, y eso era algo por lo que estar agradecido. Ymir fue la primera en ver a Jin dirigiéndose hacia su mesa, sus pasos deliberados y su cara grabada con determinación. Cuando se acercó, Ymir no pudo evitar soltar una risita. Jin, perro astuto. Todavía estás vivo. Parece que perdí mi apuesta. Comentó con un brillo juguetón en su ojo, el sonido de su risa llenando el aire. Sin embargo, Krista, la miembro del grupo de buen corazón y empática, rápidamente intervino, su tono severo y serio. Ymir, por favor no hables así. Todos hemos pasado por el infierno luchando contra los titanes, y deberíamos estar agradecidos por cada uno de nosotros que salió con vida. Mientras se bajaba en la silla, Jin no pudo evitar sentir una sensación de alivio que lo invadía, como si el peso del mundo se hubiera levantado de sus hombros.
Mientras se instalaba, sintió el suave acolchado envolviendo su cuerpo, proporcionando una sensación de comodidad sin igual que nunca antes había experimentado. La silla parecía moldearse perfectamente a su forma como si estuviera hecha para él y solo para él. Jin cerró los ojos y se permitió hundirse más en la silla, sintiendo que el cansancio del día se desvanecía. Era como si la silla estuviera infundida con algún tipo de poder mágico que lo arrullaba en un sueño pacífico. Se maravilló de cómo un simple mueble podía traer una sensación de calma y satisfacción a su mente inquieta. Nunca antes había experimentado tal nivel de comodidad en una silla. Era como si hubiera encontrado la mejor silla del mundo. Ymir, con una mirada curiosa en su cara, se sentó al lado de Krista, que estaba ocupada sirviendo un vaso de agua refrescante para Jin, Floch y Marco, que acababan de regresar de la ciudad de Trost. Mientras Krista repartía los vasos, Ymir, notando la ausencia de Eren y los demás, no pudo evitar preguntar: ¿dónde están Eren y los demás? Mientras tanto, Jin, Floch y Marco se tragaron el agua de un solo respiro, aún sintiéndose bastante agotados. Cuando Floch comenzó a explicar los eventos que habían ocurrido durante su tiempo en Trost, sus palabras parecían llevar un gran peso, cada una llena de un sentido de urgencia e importancia. Con el ceño fruncido y una expresión pensativa, Ymir escuchó atentamente, sus ojos fijos en el horizonte más allá del imponente muro Rose. Cuando el relato llegó a su fin, presionó sus labios en una línea delgada. Sin una palabra, se puso de pie, las patas de su silla raspando contra el áspero suelo de piedra. Krista, por favor quédate aquí por un momento. Necesito encontrar a Eren. Ymir dijo a toda prisa mientras sus ojos escaneaban el muro. No esperó a que Krista respondiera, sabiendo que el tiempo era esencial. Con un rápido asentimiento, Krista observó cómo Ymir se apresuraba a alejarse, sus ojos siguiendo a la otra chica hasta que desapareció de la vista. Sasa se sentó cómodamente en la silla. Sus ojos se cerraron mientras asimilaba los sonidos de los cadetes a su alrededor. Mientras tanto, Connie se sentó a su lado, su cabeza inclinada mientras trataba de recuperar el aliento. A pesar de su agotamiento, Connie no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Sasa se sentó en la mesa, perdida en sus pensamientos mientras trataba de entender la increíble verdad de que Eren era capaz de convertirse en un titán. Eren puede convertirse en un titán. Todavía no puedo comprenderlo. Se susurró a sí misma con incredulidad, sus palabras apenas audibles pero lo suficientemente fuertes para que todos en la mesa las escucharan. Sí, pero estoy seguro de que podemos confiar en Eren. Floch agregó rápidamente a lo que dijo Sasa. Su declaración atrajo la atención de los otros cadetes que estaban sentados en las mesas adyacentes. Todos giraron la cabeza con curiosidad, ansiosos por escuchar más sobre la increíble habilidad de Eren para transformarse en un titán. Con una voz temblando de miedo, Connie planteó una pregunta que había estado plagando sus mentes desde que Eren se había convertido en una de esas monstruosas criaturas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él se convirtió en una de esas cosas. ¿Cómo sabemos que no se volverá contra nosotros? Los ojos de Connie se movían de un lado a otro entre Floch y el resto del grupo, claramente esperando que el pelirrojo tuviera una buena razón que aliviara sus miedos. La sola idea de que Eren se volviera contra ellos era suficiente para enviarles escalofríos por la espina dorsal, ya que todos sabían que las consecuencias de eso podrían ser catastróficas. Por un lado, no pudo evitar sentirse agradecido por la presencia de Eren, cuya oportuna intervención había salvado la vida de muchos, incluida la suya. No podía imaginar dónde estarían sin él. Sin embargo, a pesar del alivio que vino con su supervivencia, Jin no pudo sacudirse la inquietud que lo había estado carcomiendo desde el principio. La incertidumbre de la situación lo había dejado sintiéndose nervioso, y la falta de respuestas a sus preguntas más apremiantes solo estaba aumentando su ansiedad. Quería saber qué estaba pasando, para entender el panorama general, pero parecía que cada vez que preguntaba, no recibía ninguna respuesta. Connie miró a Floch, sus ojos llenos de duda y preocupación. Entiendo, Connie. Floch dijo, tratando de tranquilizarlo, pero sé que podemos confiar en Eren. Hizo una pausa por un momento, su mente corriendo mientras pensaba en lo que iba a decir a continuación. Lo vi matar a esos titanes. Todos lo hicimos. Y no solo eso, sino que lo vi salvar a un compañero cadete. Me salvó a mí. La voz de Floch se volvió más apasionada mientras hablaba. Cuando luchó contra esos titanes, ni una sola vez mostró ninguna señal de que no pudiera controlarse. Vieron cómo sus palabras inspiraron a todos a seguir adelante.
Si no fuera por él, todavía estaríamos en ese tejado esperando que alguien nos salvara, o peor, en el estómago de un titán. Floch respiró hondo, mirando a la pequeña multitud de cadetes que se habían reunido a su alrededor. Lo que todos necesitamos es alguien como él. Durante mucho tiempo, la humanidad necesitó que alguien diera un paso al frente y se hiciera cargo. Y ahora, Eren puede ser el diablo que todos necesitamos. Alguien capaz de tomar las decisiones más difíciles para el bien de todos nosotros. Las palabras de Floch quedaron en el aire momentáneamente mientras los cadetes a su alrededor procesaban lo que acababa de decir. Algunos asintieron en señal de acuerdo, mientras que otros parecían escépticos. Jin, en particular, parecía un poco sorprendido por la elección de palabras de Floch. Pero independientemente de cómo se sintieran acerca de Eren, estaba claro que las palabras de Floch habían tocado la fibra sensible de muchos de los cadetes. Eren Yeager. Los ojos de Eren parpadearon con reconocimiento mientras se encontraba con la mirada del hombre que caminaba a su lado en la cima del muro Rose. Así que usted es Ian Dietrich, dijo, su voz con un toque de curiosidad mientras lo miraba de arriba a abajo. Ian le dio un breve asentimiento en respuesta, su atención se desvió hacia la vista panorámica del mundo más allá del muro. La vasta extensión de campos verdes se extendía ante ellos, salpicada de pintorescas ciudades y pueblos que brillaban bajo el sol. Sin embargo, la tranquilidad de la escena se vio empañada por la vista de titanes que deambulaban por las calles de la ciudad de Trost, sus formas masivas proyectando largas sombras mientras destruían todo a su paso. El humo se elevó de varias casas, un sombrío recordatorio de la destrucción que habían causado. Armin sabía que Ian era otro semicambiaformas de titán como él y Mikasa. De hecho, quería agradecerle personalmente, Eren Yeager, dijo Ian, haciendo una pequeña reverencia con la cabeza a Eren. ¿Por qué? Eren preguntó, su voz sin emociones mientras miraba la ciudad de Trost en la cima del imponente muro. La metrópolis que una vez prosperó ahora era un páramo desolado. Sus calles estaban sembradas de los retorcidos restos de edificios y los cuerpos sin vida de sus antiguos habitantes. Los titanes, gigantescos monstruos con apetitos insaciables por la carne humana, merodeaban por las calles de abajo, sus ojos brillantes escaneando el área en busca de cualquier sobreviviente restante. La voz de Ian estaba llena de gratitud mientras le hablaba a Eren. Gracias a usted y a la cadete Crystalens, tenemos una oportunidad. Su mirada se movió más allá del muro Rose, y cuando sus ojos aterrizaron en una dirección específica, se endurecieron lentamente. Tengo una esposa y una hija esperándome. Lucho por ellas. Estoy agradecido de que, gracias a usted, yo y muchos otros tengamos la oportunidad de proteger a nuestros seres queridos y a todos los demás. Ian terminó mientras se volvía para mirar a Eren. Ian se inclinó hacia Eren, con una mirada sincera de preocupación en su cara, y dijo: si alguna vez necesitas mi ayuda, siempre puedes contar conmigo. Mientras hablaba, Ian extendió su mano hacia Eren, un gesto de solidaridad y apoyo. Eren sacudió la cabeza con un gesto de gratitud. Mientras los cuatro estaban parados en la cima del muro, de repente escucharon el sonido de pasos que se acercaban. Al instante, todos se giraron para ver a Rico caminando hacia ellos, sus ojos afilados analizando a Eren frente a ella por un momento. Había una sensación de escepticismo en su mirada mientras escudriñaba al joven de la cabeza a los pies, tratando de desentrañar el misterio que lo rodeaba. Después de un breve momento de silencio, Rico se giró para mirar a Ian, su expresión ahora llena de curiosidad. Con un toque de confusión en su voz, preguntó: Ian, ¿cómo es que el comandante Pixis sabía que debía esperar a alguien como Eren Yeager? Me temo que tendrá que preguntarle eso al comandante. No tengo la autoridad para responder a esa pregunta. Ian explicó con un encogimiento de hombros, aplastando las esperanzas de Rico de obtener una resolución rápida. El disgusto de Rico era evidente en su expresión, pero sabía que era mejor no presionar el asunto sin la aprobación del comandante. Girando hacia Eren, Rico trató de ocultar su frustración, esperando que el comandante llegara pronto y proporcionara las respuestas que necesitaba. Rico miró al joven que tenía delante, su cara desconocida pero su determinación evidente. No sé quién es usted, Eren Yeager. Comenzó, pero sí sé que su destino está ligado al nuestro. Hay una posibilidad, un pequeño destello de esperanza, de que volvamos a la ciudad de Trost. Quizás para sellar el muro de alguna manera, para mantener a raya a los titanes y proteger a nuestra gente. Los ojos de Rico se movieron hacia el mar de soldados y cadetes en la base del muro detrás de su hombro. Todos ellos parecían agotados, desgastados por la constante amenaza de los titanes.
Todos ellos tendrán que volver a ese infierno. Repitió, su mirada recorriendo a cada uno de ellos a su vez. Recuerde que sus vidas están en sus manos. Todos y cada uno de ellos tienen sus propios sueños y aspiraciones, pero todos han asumido el compromiso solemne de sacrificarse por el futuro de la humanidad. A medida que la gravedad de las palabras de Rico calaba en Eren, sintió un escalofrío en la espalda. Sabía muy bien lo que estaba en juego. Había aceptado este papel hace mucho tiempo, sabiendo muy bien los riesgos involucrados. Los ojos de Rico se entrecerraron mientras se miraba fijamente a los ojos con Eren. Recuerde eso cuando volvamos allí, advirtió. Eren asintió con la cabeza en señal de comprensión, su mandíbula firmemente establecida con determinación. Llegaré al mar, y me aseguraré de la seguridad de los eldianos, pensó Eren con una confianza inquebrantable en sus ojos verdes casi brillando por el sol que iluminaba el paisaje. Mientras los 5 se paraban en la cima del muro, sus ojos estaban fijos en los titanes, lentamente avanzando hacia el muro Rose. El pañuelo de Mikasa ondeaba en el aire cuando una repentina ráfaga de viento barrió la cima del muro, haciéndola sujetarlo con fuerza. El sonido del viento era lo único que se podía escuchar, excepto por la pesada respiración de los soldados. A pesar de que los titanes se acercaban, no podían escalar el muro debido a su altura. Mientras el grupo de soldados estaba encaramado en la cima del imponente muro, sus oídos se aguzaron ante el inconfundible sonido de gas siendo expulsado del equipo de maniobras tridimensional. Se dieron la vuelta para ver a Ymir escalando el muro hacia ellos. Con una mirada de feroz determinación grabada en su rostro, maniobró sin esfuerzo para ponerse al mismo nivel que ellos, su equipo de maniobras tridimensional brillando a la luz del sol mientras se acercaba al grupo. El rostro de Rico se contorsionó de molestia mientras se asomaba por el borde del muro, notando los movimientos repentinos de Ymir. ¿Qué está haciendo esa chica?, preguntó con incredulidad, sus ojos siguiendo la trayectoria de su gancho de agarre mientras se elevaba por el aire y se enganchaba en la cima del muro con un golpe sordo y satisfactorio. Ymir activó su equipo de maniobras tridimensional con una ruidosa ráfaga de gas, su cuerpo propulsándose hacia la cima del muro con feroz determinación. Al llegar a la cumbre, sus manos se extendieron hacia afuera mientras agarraba el borde del muro con un agarre de hierro. Eren y Mikasa, notando el exitoso ascenso de Ymir, rápidamente entraron en acción, extendiendo sus brazos para ayudar a tirar de ella hacia arriba y sobre el muro para ponerla a salvo. «Cadete, ¿qué está haciendo aquí?», exigió Ian, su voz llena de autoridad. A medida que se acercaba, podía ver que la joven encaramada en la cima del muro todavía llevaba el uniforme de un cadete, no aún el de un soldado de pleno derecho. La pregunta quedó en el aire mientras Ian esperaba su respuesta, su mirada fija en ella con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Está bien. Es Ymir. Ella puede ayudarnos», dijo Armin rápidamente y con tranquilidad, señalando a la chica alta con pecas. Tan pronto como Ian escuchó el nombre de Ymir, sus ojos se abrieron ligeramente, reconociendo el nombre y su habilidad. Rico, por otro lado, entrecerró los ojos, sintiendo algún tipo de comunicación oculta que ocurría justo frente a ella entre Ian y los cadetes. Empezaba a molestarle de verdad no poder averiguar qué estaba pasando. Quería saber qué estaba sucediendo, pero la falta de explicación de Ian poco a poco la estaba superando. «Ya veo», Ian aceptó, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión mientras procesaba la información. Volvió su atención a la joven cadete que tenía delante, Ymir, y habló de manera tranquilizadora. «Bueno, cadete Ymir, puede quedarse aquí con nosotros. Todos estamos esperando pacientemente hasta que llegue el comandante Pixis». Como si fuera una señal, el aire se llenó con el sonido del ascensor adjunto al costado del muro, moviéndose lentamente hacia ellos. En cuestión de minutos, el ascensor ascendió a la cima del muro, y las puertas se abrieron con un suave silbido. El comandante Pixis, una figura militar distinguida con un paso seguro, lideró la salida del ascensor, acompañado por 3 soldados curtidos en la batalla que lo seguían de cerca. Mientras salían del ascensor, la penetrante mirada dorada del comandante escaneó los rostros de los cadetes que tenía delante, y una sensación de reverencia los invadió. Eren y sus camaradas, parados en posición de firmes, saludaron al comandante al unísono, sus ojos fijos en su imponente figura. Mientras el comandante Pixis se acercaba al joven que tenía delante, una sonrisa se extendió por su rostro curtido, arrugando las líneas alrededor de sus ojos. «Usted debe ser Eren Yeager, el chico que se convirtió en un titán», dijo, su voz con un toque de admiración por la hazaña que Eren había logrado.
Los soldados que estaban detrás del comandante se movieron con inquietud, sus ojos moviéndose de un lado a otro entre su líder y el joven cambiaformas de titán que tenían delante. A pesar de su aprensión, sin embargo, Eren se mantuvo tranquilo y sereno, su mirada firme mientras se encontraba con los ojos de Pixis y asintió en confirmación. Sí, comandante Pixis, estos son mis amigos. Eren habló con confianza, señalando al trío que estaba a su lado. Armin, Mikasa y Ymir. La penetrante mirada de Pixis viajó de uno a otro, analizando y escudriñando cada uno de sus movimientos. Como comandante experimentado, podía sentir que había más en estos jóvenes soldados de lo que se veía a simple vista. Sabía muy bien que eran cambiaformas de titanes y el inmenso poder que venía con ello. No pudo evitar preguntarse cuál era su verdadero potencial, cómo se las arreglarían contra el titán colosal. Reflexionó brevemente sobre cómo se veían en sus formas de titán, imaginando el tamaño y la fuerza que poseían. Sin embargo, sabía que pronto lo averiguaría por sí mismo. Bueno, ahora mismo. Ustedes cuatro necesitan comer y beber, dijo el comandante Pixis antes de mirar a Mitabi por encima del hombro. Trae agua y comida para los cadetes, ordenó. Mitabi asintió de inmediato y se fue rápidamente. Más tarde, encaramados en lo alto del imponente muro Rose, Eren, Mikasa, Armin y Ymir se sentaron juntos, tomando un descanso muy necesario de sus agotadores deberes militares. El sonido de sus cantimploras chocando llenó el aire mientras tragaban el preciado agua, sintiendo su frescura rejuvenecer sus gargantas resecas. Saboreando el sabor de las insípidas raciones militares, las masticaron lentamente, sabiendo que estas serían su única fuente de sustento durante el resto del día. En medio del silencio sereno, Eren llamó su atención al soltar un profundo suspiro, su rostro pálido y cansado. Era evidente que él era el que más necesitaba sustento. De repente, su momento de tranquilidad fue interrumpido por el sonido de pasos que resonaban. Reaccionando rápidamente, los cadetes se pusieron de pie de un salto, asumiendo una postura profesional y saludando al comandante que se acercaba con el máximo respeto y disciplina. Era la máxima autoridad sobre las tropas del sur, y sabían que era mejor no mostrar ningún signo de debilidad o falta de respeto frente a él. Está bien, cadetes, descansen. El comandante Pixis rechazó el saludo mientras se reía entre dientes, su voz profunda resonando a través del muro. Se pasó los dedos por su pelo calvo, su rostro curtido se arrugó en una sonrisa de complicidad. Soy demasiado viejo para el esfuerzo de cadetes prometedores como ustedes, agregó, enfatizando la última palabra antes de dar un trago a su petaca. Mientras se inclinaba sobre el muro de piedra, sus ojos se centraron en los titanes de abajo, no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Las criaturas se agarraban desesperadamente al muro, sus gritos espeluznantes resonando en el aire. Pero el comandante Pixis estaba tranquilo, casi sereno, mientras los observaba. Pixis soltó un profundo suspiro mientras escaneaba el área frente a él. La vasta y desolada extensión parecía extenderse infinitamente, desprovista de cualquier signo de vida. No veo ningún, murmuró para sí mismo con una mirada de decepción, su voz se desvaneció mientras continuaba inspeccionando la escena. Por un momento, se permitió complacerse en un pensamiento fantasioso que había estado en su mente por un tiempo. No me importaría ser devorado por una atractiva titán hembra, reflexionó, con una mirada anhelante en sus ojos. Sin embargo, su ensueño fue rápidamente interrumpido por su ahora segundo al mando, Ian. Dudo mucho que la vaya a encontrar pronto, comandante, comentó secamente, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Todos los titanes que he visto hoy son unos hijos de puta feos. Con un toque de diversión en su voz. Pixis soltó una carcajada ruidosa, el sonido resonando a través de la cima del imponente muro que los separaba de los titanes. Mikasa, Armin y Eren se quedaron de pie en una incredulidad aturdida, inseguros de cómo reaccionar ante la ruidosa muestra de emoción del comandante. Mientras intercambiaban miradas, Ymir no pudo evitar pensar que al comandante le faltaban un par de tornillos. A pesar de sus reservas, los cadetes siguieron a Pixis mientras los conducía a través de la cima del muro, contemplando la impresionante vista de la naturaleza circundante. Mientras caminaban, el comandante escuchó atentamente mientras le contaban sus experiencias con los titanes, asintiendo con la cabeza mientras Eren, el que había luchado más y más duro, compartía su relato de batalla. Pixis se mantuvo alto y confiado mientras se dirigía al cadete Arler, su penetrante mirada fija en el rostro de Armin. ¿Usted es el cadete Arler, es correcto?, preguntó, su voz con un sentido de autoridad que exigía respeto. Armin, de pie en posición de firmes, respondió con un saludo militar nítido y un claro sí, señor.
Sabía que este no era un momento para flaquear o mostrar cualquier signo de debilidad. Pixis, habiendo establecido la identidad de Armin, luego dirigió su atención a la audaz afirmación del joven cadete de tener el plan para tapar el agujero en el muro Rose. El comandante Pixis, con sus ojos dorados brillando de curiosidad, le pidió a Armin que explicara este plan. Cuando estaban esperando que llegara la comida, Armin le había dicho a Pixis que tenía un plan para tapar el muro. Lo que quise decir en ese momento era que Eren podría transformarse de nuevo en un titán para tapar el agujero en la puerta del muro con esa roca gigante en el medio de la ciudad, dijo, señalando el colosal peñasco en el medio de la ciudad. Mientras él hace eso, Ymir puede convertirse en un titán y protegerlo de los titanes cercanos. Los ojos de Armin parpadearon con determinación mientras hablaba, su mente totalmente concentrada en la tarea que tenía entre manos. Sabía que era un plan arriesgado, pero era su única esperanza de supervivencia. Mientras miraba a sus compañeros soldados, podía ver el miedo en sus ojos, pero también veía la resolución. Todos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger su ciudad, y Armin sabía que harían lo que fuera necesario para tener éxito. Las palabras de Armin se ganaron una ronda de jadeos que brotaron de los soldados, que no estaban al tanto de esa información. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Ymir, que estaba allí con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Parecía que estaba disfrutando de la forma en que la miraban como si ella fuera la cerebro detrás de todo esto. Mierda. Rico maldijo por lo bajo, pero tan pronto como miró a Ian y al comandante, notó que a ninguno de ellos parecía preocuparle que Ymir fuera una cambiaformas de titán como Eren. En ese momento, se dio cuenta de que lo habían sabido, lo que molestó aún más a Rico. Una sonrisa maníaca iluminó el rostro de Ymir mientras bromeaba. Sí, soy como Eren. No puedo esperar para convertirme en un titán y comerlos a todos, mientras lanzaba una mirada traviesa hacia los soldados de la guarnición que estaban cerca. Los soldados fueron inmediatamente atrapados por el miedo y dieron un paso atrás con aprensión. Habían escuchado historias sobre los titanes y la destrucción que habían causado, y la idea de que alguien quisiera transformarse ansiosamente en una de estas monstruosas criaturas era suficiente para enviarles escalofríos por la espina dorsal. Eren, que estaba cerca, notó el miedo grabado en los rostros de los soldados y rápidamente intervino. No se preocupen, dijo de manera tranquilizadora, Ymir solo le gusta molestar a la gente. Pero a pesar de su intento de disipar la situación, los soldados de la guarnición todavía miraban a Ymir con sospecha e incertidumbre. Ymir, por otro lado, parecía estar disfrutando de la atención que estaba recibiendo mientras continuaba sonriendo maliciosamente a los soldados. Sus ojos brillaban con picardía mientras saboreaba el miedo que había inculcado en ellos. Eren no pudo evitar sacudir la cabeza ante las payasadas de Ymir, sabiendo que ella siempre tenía una manera de tocar los botones de la gente. No se preocupen, no me comeré a nadie aquí. Protegeré a Eren mejor de lo que cualquier soldado podría, confirmó Ymir con un gesto de los ojos. A pesar de sus garantías, los soldados todavía la miraban con sospecha, especialmente Rico, que no podía comprender por qué el comandante estaba tan tranquilo y sereno a pesar de que otro cadete poseía la capacidad de transformarse en un titán. Mientras el comandante Pixis le daba la espalda a Armin, parecía estar profundamente pensativo, contemplando cada palabra que el joven cadete acababa de decir. Sus ojos inspeccionaron la ciudad de Trost mientras trataba de comprender la gravedad de la situación actual. El sol estaba a punto de ponerse, y el cielo carmesí parecía reflejar la agitación en curso que enfrentaba la ciudad. Pixis dio otro trago a su petaca, sus ojos fijos en Armin mientras hablaba. Con esas palabras, ya me has convencido, muchacho, dijo antes de limpiarse la boca y caminar con confianza hacia el joven cadete. Los otros soldados observaron con sorpresa cómo Pixis se arrodillaba ante Eren, su presencia imponente imposible de ignorar. ¿Qué dice, cadete Jaeger?, preguntó, su voz resonando con autoridad. Eren miró al comandante, la confusión grabada en su rostro. Señor, preguntó con cautela, ¿es usted capaz de cubrir el agujero en la puerta exterior?, preguntó Pixis, su mirada inquebrantable. Los ojos de Eren se abrieron con incredulidad ante la pregunta inesperada. Lo haré, dijo, su determinación era evidente. Lo voy a hacer. Ese muro estará tapado al final de este día, declaró, su voz resonando con una determinación ardiente que no dejaba lugar a dudas. Cuando Pixis se puso de pie, una sensación de asombro llenó la habitación.
Estaba claro que Eren se había ganado el respeto y la admiración del comandante con su inquebrantable dedicación a la tarea que tenía entre manos. Las manos del comandante encontraron su camino hacia los hombros de Eren, su agarre firme mientras miraba a los ojos del chico. Bien dicho, Pixis elogió, su voz con un sentido de admiración. Ahora puedo ver por qué el comandante Erwin confía en usted, continuó, una suave sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Pixis se inclinó sobre el muro, sus ojos escaneando el área de abajo. Sabía que esta sería una lucha dura. Los titanes eran implacables. Pero también sabía que tenían la mejor oportunidad de salir victoriosos si tenían un plan sólido en marcha. Llamen a los estrategas para que elaboren un plan. Gritó, su voz resonando a través del campo de batalla. Mientras el sol todavía estaba alto en el cielo sobre el distrito de Trost, proyectando sombras profundas a través de la ciudad, una vez vibrante, una voz retumbante hizo eco, haciendo que los soldados restantes saltaran a la atención. El grito agudo del comandante era inconfundible, e instantáneamente silenció a todos los soldados al pie del muro, que habían estado en alerta máxima. Con una presencia imponente, el comandante gritó: «Soldados. Atención». Los soldados se quedaron rígidamente, sus ojos fijos en la figura de pie en la cima del muro. Estaba claro que el comandante hablaba en serio, y no se atrevieron a desobedecer sus órdenes. A continuación, les voy a explicar nuestra estrategia para recuperar el distrito de Trost. La voz del comandante resonó a través del muro, haciendo que los soldados se esforzaran por escuchar. Esta operación tiene como objetivo cubrir el agujero en la puerta exterior. Los soldados al pie del muro miraron al comandante con incredulidad, mientras comenzaban a murmurar con duda y sospecha. «Permítanme presentarles al que realizará la tarea de tapar el agujero», anunció el comandante Pixis, su voz resonando a través de la calle tranquila de abajo. Hizo una adición a Eren y Ymir, que dieron un paso adelante e hicieron un saludo militar, sus rostros decididos y serios. «Es el cadete Eren Jaeger. Y la cadete Ymir», agregó, sus ojos escaneando la multitud de soldados que se habían reunido para ver el espectáculo. Los miembros de la tropa 104 miraron atónitos a Eren y Ymir en la cima del muro. Sus mandíbulas se abrieron de sorpresa e incredulidad. Muchos no entendían por qué Ymir estaba de pie junto a Eren, dada su reputación como alborotadora y rebelde. Son el resultado de un experimento secreto que transforma a los humanos en titanes, explicó Pixis. Pueden crear un cuerpo de titán y usarlo a voluntad. Oye, no entiendo lo que dice el comandante. Pero eso no significa que soy un idiota, ¿verdad?, preguntó Connie, completamente confundido. «Cállate, calvo», respondió Annie con molestia, lanzando una mirada lenta y deliberada hacia Reiner. A pesar de su exterior frío, no pudo evitar sentir una sensación de frustración e inquietud que se apoderaba de ella. Mientras se miraba a los ojos con Reiner, pudo ver que estaba sumido en sus pensamientos, su mente corriendo con las mismas teorías inquietantes que estaban plagando su propia conciencia. «Debe ser la mandíbula, pensar que ha estado bajo nuestras narices todo este tiempo», pensó Reiner, ya sabiendo que necesitaban hacer nuevos planes. Una vez transformado en un titán, él recogerá la roca gigante cerca de la puerta exterior, la llevará sobre sus hombros hasta el agujero en la puerta y lo cubrirá. Ymir lo protegerá. Su deber será defender a los cadetes de los titanes mientras llevan la roca. Mientras Pixis explicaba la operación a los soldados, Armin y Mikasa estaban discutiendo la estrategia con los oficiales de la guarnición, tratando de idear un plan para proteger a todos y asegurar el éxito de la misión. Los titanes se sienten atraídos por las multitudes de personas. Aprovechando eso, podemos atraerlos al muro interior y así despejar el camino de Eren sin tener que enfrentarnos a los titanes directamente. Una vez que todos los titanes se hayan reunido, podemos eliminarlos con los cañones instalados en la cima del muro. Pero tampoco podremos dejar a Eren indefenso, por lo que tendrá que ser escoltado por un grupo selecto de soldados entrenados para protegerlos. Además, es probable que más titanes entren por el agujero y tengan que ser combatidos. Así que el papel de los escoltas será crucial. Armin explicó, ganándose asentimientos de aprobación de los soldados a su alrededor. Armin, con una expresión grave en su rostro, miró alrededor del grupo de soldados que se habían reunido frente a él, sus ojos escaneando cada cara mientras hablaba. Como sabemos, Ymir tiene el poder de transformarse y cubrir todo a su paso. Significa que debe haber un grupo de soldados listos para defenderla en todo momento. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que sus palabras se asimilaran antes de continuar. No es una tarea fácil, lo sé. Pero debemos estar preparados para cualquier situación que pueda surgir.
Debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas en la línea para protegerla si necesita nuestra ayuda. Los demás asintieron en señal de acuerdo, sus expresiones que iban desde la determinación hasta el miedo. Sabían que la tarea que tenían por delante era desalentadora, pero también eran conscientes de que no tenían más remedio que enfrentarla de frente. En medio de la línea de soldados, de pie al pie del imponente muro que los protegía de los monstruosos titanes, el comandante Pixis pronunció una declaración que envió ondas de incredulidad e incertidumbre a través de las filas. Los soldados intercambiaron miradas nerviosas, sus rostros grabados con ansiedad mientras luchaban por dar sentido a las palabras del comandante. Un soldado, su voz temblando de incredulidad, habló. ¿Llevar esa gran roca? Preguntó con incredulidad como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Otro soldado, con sus ojos brillantes de esperanza, preguntó con un tono ligeramente esperanzado. ¿Eso significa que los humanos finalmente pueden manipular a los titanes? Mientras tanto, un tercer soldado, su rostro retorcido de ira y frustración, gritó a todo pulmón. Está mintiendo. Su voz haciendo eco a través de la extensión vacía más allá del muro. Ninguno de nosotros quiere volver a salir, solo para morir como tontos por los titanes. La tensión era palpable ya que las dudas y los miedos de los soldados amenazaban con abrumarlos. Los gritos de disidencia se hicieron más fuertes a medida que los soldados se daban la vuelta y comenzaban a alejarse, negándose a seguir las órdenes a ciegas. La idea de pasar tiempo con sus seres queridos en lugar de enfrentarse a los titanes una vez más era una perspectiva tentadora para muchos, y expresaron sus quejas en voz alta a cualquiera que escuchara. El plan del comandante había causado una división entre los soldados, y estaba claro que algo tenía que hacerse antes de que perdieran toda la fe y la confianza en su líder. Los ojos de Ian se abrieron de par en par mientras observaba el creciente número de soldados que se alejaban, dejando a sus camaradas atrás. Esto es malo, murmuró, sintiendo una sensación de desesperanza que se apoderaba de él. Rico, de pie a su lado, asintió en señal de acuerdo, su expresión reflejando la preocupación de Ian. Sí, dijo Rico suavemente, si no hacemos algo, la situación se saldrá de control. Sin embargo, su conversación fue interrumpida abruptamente por la voz enfurecida del capitán Weilman. Traidoras. Gritó, sacando una de sus brillantes espadas y apuntando a los soldados que intentaban desertar. Espero que estén listas, desertoras. Porque las voy a matar aquí y ahora. La tensión en el aire era palpable a medida que los soldados se quedaban congelados, inseguros de qué hacer a continuación. Ian y Rico intercambiaron una mirada preocupada, sabiendo que tenían que actuar rápidamente antes de que las cosas se salieran de control. He tomado la decisión. Declaró Pixis, su voz resonando como una campana. Los desertores no recibirán ningún castigo. Cuando uno sucumbe al terror de los titanes, no pueden enfrentarlos de nuevo. Los soldados se miraron entre sí con sorpresa ante el inesperado anuncio. Algunos de ellos habían temido el castigo por deserción, pero Pixis acababa de levantar esa carga de sus hombros. Aquellos que temen a los titanes pueden irse. Pixis continuó, su voz todavía retumbando. Y aquellos que desean ver a su familia, amigos y seres queridos sucumbir a ese mismo miedo también pueden irse. Los soldados se quedaron atónitos ante las palabras de Pixis. Nunca habían escuchado a un oficial al mando desafiar tan abiertamente sus miedos y dudas. Pero Pixis era un tipo diferente de líder, uno que entendía la psique humana y el poder del miedo. Mientras las palabras del comandante resonaban en el campo de batalla, un grupo de soldados que habían estado contemplando abandonar su puesto se detuvo. El peso de su decisión colgaba pesadamente de sus corazones mientras consideraban las consecuencias de sus acciones. Pensaron en sus familias y sus hogares. El miedo y la incertidumbre los invadieron mientras reflexionaban sobre las posibles repercusiones de su elección. Sin embargo, mientras estaban allí, congelados en sus pensamientos, una feroz determinación los superó. Sabían que rendirse no era una opción, y no podían decepcionar a sus camaradas. Con una expresión solemne pero resuelta en sus rostros, se dieron la vuelta y regresaron a sus posiciones para continuar la lucha. Les contaré sobre el intento de recuperar el muro María hace 4 años, comenzó, su voz baja y sombría, aunque voy a suponer que lo recuerdan muy bien. Pixis hizo una pausa, su mente divagando de regreso a ese fatídico día en que los titanes habían roto el muro, sumiendo a la humanidad en el caos y la desesperación. Oficialmente, era un plan para recuperar el territorio, Pixis continuó, su voz se volvió más animada, pero en realidad, era una maniobra del gobierno para deshacerse de todos aquellos a los que no podía mantener.
Una purga para eliminar el exceso de bocas para alimentar. Su rostro se oscureció de ira y frustración. Aunque nadie habla de ello, dijo lentamente, porque los que quedamos dentro de los muros, sobrevivimos gracias al sacrificio de los que fueron enviados fuera de los muros. Mientras Pixies gritaba, su voz resonaba en el paisaje, y sus palabras reverberaban en las mentes de cada hombre y mujer que se encontraba ante él. Toda la humanidad, incluyéndome a mí, lleva ese pecado. Gritó, sus ojos ardiendo de fervor. No hubo conflicto porque los ciudadanos del Muro María eran pocos. ¿Pero qué pasará esta vez? Su voz se elevó a un tono febril, y la multitud se inclinó, colgando de cada una de sus palabras. Si el muro Rose cae, perderemos más de 1/5 parte de la población. El interior del muro Sina solo puede albergar a la mitad de la humanidad. Si la raza humana se extingue, no será por los titanes, sino porque nosotros, los humanos, nos habremos matado entre nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. La gravedad de la situación finalmente había calado, y todos sabían lo que estaba en juego. A medida que la multitud comenzó a murmurar, el comandante Pixies dio un paso adelante, su presencia exigiendo atención. No podemos morir dentro de estos estrechos muros. Gritó, su voz resonando a través de las masas reunidas. Es por eso que les estoy pidiendo. Si debemos morir, hagámoslo aquí. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas de significado, y por un momento, pareció como si el tiempo se hubiera detenido. A medida que el conmovedor discurso de Pixies llegaba a su fin, el intrincado plan de contraataque comenzó a tomar forma. Las imponentes paredes del distrito de Trost se fortificaron con cañones, sus cañones apuntando a la horda de titanes que se acercaba. Para alejar a los monstruos del punto de transformación de Eren, un gran grupo de valientes soldados actuaron como cebo en el rincón lejano del distrito, arriesgando sus vidas para alejar a los titanes de la ubicación crucial. Con los titanes distraídos, el escuadrón de élite encargado de proteger a Eren y el escuadrón de limpieza de la puerta exterior tuvieron una estrecha ventana de oportunidad para eliminar tantas bestias imponentes como fuera posible antes de que Eren pudiera tomar medidas y cambiar el rumbo de la batalla. Cada soldado estaba listo para la acción, sus corazones latiendo con anticipación mientras esperaban la señal para comenzar su atrevida misión. Mientras Ian pronunciaba las palabras a Kerman, Rico apareció a su lado, asintiendo en señal de acuerdo. Únete al escuadrón de escolta de Jaeger, continuó, tus habilidades serán útiles en esta misión. Los oídos de Mikasa se aguzaron al oír su apellido, sabiendo que podía ser de gran ayuda para el equipo. Sintió una sensación de propósito y determinación que la invadió mientras pensaba en proteger a Eren. Ymir, que se estaba masajeando los hombros, también estaba lista para transformarse y luchar junto a su camarada. Era una rara oportunidad para Ymir de poner a prueba sus poderes de titán y participar en una batalla real. Estaba ansiosa por ver cuán efectivas serían sus habilidades en una situación de combate y demostrar su valía al equipo. Cuando Ymir y Eren se acercaron al borde del muro, sus ojos estaban fijos en la ciudad de Trost que se encontraba más allá. El sol se estaba poniendo, proyectando un brillo naranja sobre el horizonte, y el dúo no pudo evitar sentir una sensación de aprensión mientras miraban la ciudad, sabiendo que el peligro acechaba en cada esquina. Parece que lucharemos lado a lado, dijo, su voz llena de determinación, así que cuida mi espalda, Ymir. Siempre, Eren, Ymir prometió, dándole un pequeño beso en los labios frente a todos. Armin sintió que sus mejillas se sonrojaban mientras miraba a otro lado, sin querer entrometerse en su momento íntimo. El resto del equipo hizo lo mismo, excepto Mikasa, que no pudo evitar poner los ojos en blanco ante su muestra de afecto. Sabía que Ymir podría haber esperado hasta después de que taparan el muro, pero el amor siempre tiene una manera de hacerse notar. Justo cuando la tensión en el aire se volvió insoportable, Ian dio un paso adelante, interrumpiendo a los enamorados con una voz severa. Está bien, suficiente. Comencemos la operación. Con un último guiño de Ymir a Eren, el grupo entró en acción, saltando sobre el muro con la ayuda de su equipo de maniobras tridimensional. Fin del capítulo.